5 consejos necesarios para antes de escribir una historia. Hola amigos, se deben estar preguntando sobre por qué he subido este vídeo en vez del capítulo. Bueno, es simple, por la página de Facebook varios de ustedes me han estado preguntando o más bien pidiendo consejos para escribir una historia como la mía o mejor. Como no tengo problemas con que ustedes escriban sus propias historias, pues eso es bueno, así pueden sacar esa historia de su cabeza que tanto han estado pensando, pero antes de comenzar debo advertirles que una vez se empieza a escribir la historia no es un simple juego, pues es tu trabajo y mucho dice de ti cuando las personas lo ven, y si eres una persona sensible a las críticas. Estas te pueden hacer más daño del que crees. Además, una vez que subas a internet su primer historia, ya sea autoconclusiva o de un simple cuento fantástico, debes atenerte a que no mucha gente lo verá de inmediato, pues internet es un universo tan lleno de cosas como vacío, y puede que tu video, publicación, o lo que sea como lo subas no sea visto en días o meses, así que ten paciencia y sigue subiendo, tarde o temprano la gente te verá. Bueno, creo que me desvié, pues esto es antes de que escribas tu primer historia seria. Antes de comenzar les debo dar un aviso sumamente importante. He creado un segundo canal, pues también me han preguntado sobre las canciones que he usado para hacer los vídeos, y en respuesta a esto he decidido tener un canal secundario donde se puedan subir las canciones y además como un plus ustedes sepan de antemano cuáles tienen derechos de copyright. Esto se verá en el título. Si tiene se le pondrán las siglas CCR, que significan con copyright, y si tiene SCR sin copyright. Ahí ustedes deciden si las usan o no. El link al canal está en la descripción del vídeo y en acerca de, en el canal principal, así que sin más, estos son los 5 consejos más importantes antes de escribir tu historia. Número 1. Lee mucho. Así es, mi colega, tendrás que leer mucho. Tú dirás, para que si ya tienes la idea de tu historia. Bueno, es simple, debes aprender muchas cosas de la literatura, de cómo se debe desarrollar un personaje principal, secundario y terciario, cómo integrar acontecimientos de forma coherente, ricos en detalles, usando un lenguaje extenso y sobre todo en no caer en lo ya visto. Pues en la mayoría de las historias de principiantes que solo por escuchar las historias de locuendo, ver animes, series de televisión, series, mangas, y cómics, creen que pueden escribir una historia, están equivocados, pues estas historias no tienen solidez y solo hacen a su personaje el más poderoso de todos así como así, o simplemente plagian lo que ven. Eso es malo. Si quieres hacer una historia con solidez argumental sin caer en huecos argumentales, o exagerar al personaje pero también sin aburrir al espectador, debes leer mucho. Por mi lado te recomiendo estos autores, de los cuales leí varias de sus obras antes de poder escribir la historia principal del canal. Bueno, yo recomiendo que leas los libros de Stephen King, para que veas cómo se escribe una historia larga con desarrollo de personajes y villanos. No recomiendo que leas el libro de It, o Eso el payaso, pues es un ladrillazo, pero sí la de La Torre Oscura, La Niebla, entre otras obras suyas. También está H.P. Lovecraft, del puedes aprender a crear monstruosidades, villanos que van más allá de lo ordinario e irte a los cósmico, pero también no lo plagies, solo inspírate. En sí no recomiendo un libro en específico, pues la mayoría son historias cortas. Digo cortas pues en unos días ya te leíste un cuento, pero si debiera poner una historia sería el de La de las ratas en las paredes. También recomiendo leer los libros de Escalofríos o Pesadillas, de R.L. Stine, y si quieres leer de vampiros recomiendo los libros de Anne Rice, pues ella da una visión de los vampiros mejor que Crepúsculo, sin quitarles nada de sus poderes. Muy recomendada toda la serie, y son todos lo que recomiendo, pues no quiero hacer este vídeo muy largo. Número 2. Centrar la idea principal. Una vez que ya leíste suficiente, además de que ya aprendiste sobre cómo se desarrolla un personaje de una manera escrita, ahora debes centrar la idea central de tu historia, pues no solo es decir la voy a hacer de una guerra mundial. No, primero debes plantear qué es el mundo antes de la guerra, cómo comienza, y hasta qué punto llega a la historia en la guerra, pues si es de esto
Debes tomar en cuenta que una guerra no es de unos meses, o algunos años sino de décadas, y hacer una historia sobre un personaje en guerra tardará mucho en acabarse. Para eso fue necesario que leyeras mucho para que te des una idea de cómo manejar el tiempo dentro de la historia. Bueno, este es el caso de la guerra, pues como dije, si solo te basas en las series de la televisión, manga, cómics, anime, y otros similares, debes tomar en cuenta que aunque sean historias lineales no comparten una correlación directa con el capítulo anterior, más que en casos donde esto sucede, pero no son muchos, solo cuando comienza la historia. Algunos acontecimientos muy relevantes y termina. Bueno, ya me desvié. Como dije antes, centra la idea de tu historia, cómo sería el evento que desate el tema de la historia, y cómo sería el mundo después de que eso sucedió. El final también lo puedes plantear, pero puede que cambie, pero no te preocupes, solo estás centrando la idea de lo que será tu historia. Número 3. El argumento principal. Esto va de la mano con el número 2, pues una vez que centraste la idea de lo que será tu historia debes crear el argumento principal de lo que es esa historia, algo así como un prólogo. Por ejemplo, yo tengo aún en planes subir otro tipo de historia, pero servirá para que te des una idea. Un hombre de unos 80 años esposado a una cama de hospital es interrogado por un periodista que planea hacer un libro con lo que este sujeto le diga, ya que el hombre que está postrado en cama no está esposado por ser un peligro para sí mismo sino para todos los demás, ya que él era el sicario número 1 del mercado. Su sentencia ya fue dictada. Y como última voluntad pidió que un reportero interesado en su historia fuera cada noche para revelarle cada historia con lujo de detalle de lo que él vivió como asesino a sueldo, que va desde un simple comerciante hasta jefes corporativos. Cada trabajo, aunque tuvo el mismo resultado, no siempre fue igual, ya que el mundo no es lineal y uno se encuentra con aberraciones. Algo así debería dar la idea de lo que sería tu historia. Esto es solo para ti, para que tú mismo te des una idea de lo que vas a hacer, de lo que vas a crear, y ya de ahí partes con la idea central de tu historia. Número 4. Creación del personaje principal. Ahora dirás, ya empezó por fin lo bueno. Pues no, esto es lo más simple, pues ya que tienes la idea central y el argumento principal de tu historia, crear el personaje se volverá simple, pues solo debes describirlo físicamente, que lo caracterizara, ya sea una marca de nacimiento, el color del pelo, su actitud, alguna frase, alguna prenda, lo que sea, y ya una vez que lo creaste físicamente, o mejor dicho lo has descrito o dibujado, ya sea el caso, debes crearle una actitud y carácter. Cuando comenzó la historia, también debes crearle un pasado antes del evento que le dará vida a la historia. No necesariamente debe ser alguien normal o muy llamativo, pero sí debes ponerte algo creativo al crearlo, algo nuevo busca el público. Tampoco debes poner que él tiene el poder máximo desde la nada, además de que no vayas a hacer la mayor estupidez y plagiar a Histeria del diario de Jonathan. Ni tampoco crear algo parecido a esos demonios. Sé creativo si vas a hacer que tu personaje sea único y muy llamativo. Deja que la historia lo haga, pues debes poner una idea fresca, no algo que ya está visto en la plataforma en que lo subas a internet. Número 5. Escribir historias de práctica. Ustedes dirán, pero si son 5 consejos para antes escribir. Bueno, son 5 consejos para antes de escribir tu historia principal, o tu serie. Bueno, así es, antes de que escribas la mayor historia que dejara a las otras como simples borradores, practicar con historias simples. Ya sean de fantasía, de terror, o suspenso, o acción, debes hacer pequeños cuentos, donde no es estrictamente necesario el desarrollo del personaje dentro de la historia ni tampoco tener una idea muy compleja sobre la historia, para que así practiques usando el teclado, describiendo los lugares donde se desarrolla.
para que cuando escribas tu verdadera historia de cómo quieres que sea no te frustres por no tener idea de cómo desarrollarla adecuadamente sin caer en la incoherencia. Eso es importante. Bueno, esto es todo, les deseo suerte a todos los que quieran escribir su historia, no olviden estos consejos importantes. Sin más me despido, no sin antes recordarles sobre el canal alternativo donde se subirán las canciones que se usan en las historias del canal. Como dije antes, cada canción tendrá en el título CCR, que es con copyright, o SCR, que es sin copyright. Suscríbanse al nuevo canal para que estén pendientes de las canciones. Sin más que decir, nos vemos.